Bienvenidos a Chayo Contigo, muy buenas tardes, soy Chayo Busquets y nosotros vamos a iniciar este programa. Las faltas de respeto en los niños son producto de un comportamiento impulsivo. La impulsividad no se da nada más en el movimiento del cuerpo, se da también en la forma de responder con la voz. Así como suena. La forma en la que responden hablando a algo, contestando a algo que se les dice o a algo que quieren decir frente a una situación que sucede. Y el primer paso importantísimo es que nosotros no podemos responder a esto que el niño hace, bueno, más bien dice, de forma irrespetuosa, alterándonos nosotros de forma irrespetuosa también. Porque recuerden que así como hemos dicho muchas veces que si un niño pega, nosotros no le podemos pegar porque pegó, porque no podemos corregir con un comportamiento inapropiado, un comportamiento que le decimos que no se debe de llevar a cabo, pues tampoco podemos responder de forma inapropiada, porque modelar con una conducta inadecuada para decirle que eso no se hace, pues acaba siendo contradictorio. Así es que lo primero que tenemos que hacer es tener mucho cuidado en cómo utilizamos la modulación de nuestra voz al decirle a un niño que la forma en la que respondió, la forma en la que contestó o la forma en la que dijo algo fue inadecuada. Así es que el primer paso es que de forma asertiva le digas que así no se habla. Regresando después de estas joyas musicales, vamos a hablar acerca de cuál sería la segunda parte de la forma en la que corregimos eso que dijo mal. Como ya decíamos en el segmento anterior, cuando tenemos a un niño en un momento dado que presenta un comportamiento irrespetuoso, dice algo irrespetuoso, el primer paso importantísimo es que nuestra respuesta no sea impulsiva e irrespetuosa para llamarle la atención. Y lo segundo a hacer es decirle nosotros de forma firme pero tranquilos en qué se equivocó, porque la forma en la que respondió, aunque de fondo pueda tener razón en lo que dice, la forma en la que lo dijo es la que está incorrecta. Y una vez que se lo señalamos y hacemos esta diferenciación, entiendo que te enojó esto, pero no se dice de esa manera. Y por lo tanto, a veces, dependiendo de la edad, cuando son muy chiquititos, nosotros podemos repetir la forma correcta en la que debió de haberlo dicho para que por imitación pueda él o ella repetirlo de la forma correcta. Cuando ya están más grandecitos y ya saben hacerlo, les pedimos que lo digan de la forma apropiada a su manera. Y entonces lo único que hacemos es decirle, cuida el tono, pero tú sabes cómo decirlo de forma apropiada, porque lo que quieres decir o lo que quisiste decir está bien, pero lo dijiste de una manera irrespetuosa. Así es que dilo apropiadamente, porque no necesariamente lo que quiso decir está mal, pero sí la forma en la que lo dijo. Cuando hacemos esto, los niños van aprendiendo a modular el estilo, pero saben que tenían derecho a expresar lo que dijeron y de esa manera van aprendiendo a hacerlo correctamente. Buenas tardes, doctora. Una pregunta. ¿Es correcto ver a otros como referencia de superación personal? Me pregunta un hombre. Por supuesto que sí. De hecho, desde que somos pequeñitos,
hasta que somos adultos, muy adultos, hasta adultos mayores, todo el tiempo nuestras referencias somos unos a otros. Todo el tiempo somos sujetos de influencia. De pequeños imitando, pero de grandes buscando siempre patrones de referencia que nos ayuden a saber qué queremos y hacia dónde nos queremos dirigir. Por eso es tan importante el liderazgo, porque estamos en todo momento buscando patrones de referencia que nos permitan saber hacia dónde y cómo y de qué manera nos queremos de alguna manera funcionar, hacia dónde queremos dirigirnos, de qué manera queremos establecer puntos que nos ayuden a saber qué camino es el que estamos pretendiendo conseguir. Y en ese sentido, lo que quizás nos pasa como adultos es que vamos teniendo patrones diversos. No se vuelve una sola persona, sino que quizás por áreas vamos teniendo referentes que nos van ayudando a ir teniendo lineamientos que ayuden a ir dirigiendo nuestra vida hacia diferentes contextos. Así es que, por supuesto, lo que no debes de abandonar en el camino es siempre el pensamiento crítico que te ayude a reflexionar, porque nunca debemos de perder de vista que esos puntos de referencia, pues justamente son seres humanos y que nadie somos perfectos. Y entonces, siempre desde un análisis crítico, tienes que tomar en consideración en qué, cómo, cuándo, pero siempre pasando por un análisis personal. Con mucha frecuencia oigo que las personas usan el término persona pasivo-agresiva, ¿no? Y a veces no se entiende completamente bien qué es. El comportamiento de una persona pasivo-agresiva puede ser muy desconcertante y tiene un efecto muy negativo en las personas alrededor. Tiene un impacto incluso que puede tomar a la gente desprevenida. Y bueno, como siempre, este tipo de trastornos de la personalidad o de rasgos, porque no siempre se tiene el trastorno completo, a veces solamente hay pequeños rasgos de la personalidad, afectan la interacción cotidiana y a quién más afectan más, y entre ellas, bueno, la relación de pareja. La agresividad pasiva-agresiva es bastante común en la cultura del mexicano y puede ir desde un comportamiento muy sutil, un trato silencioso en donde te ignoran, hasta usar el sarcasmo, esconder enojos detrás de una apariencia de sentido del humor, hasta actitudes muy abiertas y muy serias, en donde la persona retiene el afecto y la atención, una negatividad verbal constante, siendo hostil, en donde, por supuesto, la persona nunca va a reconocer la hostilidad, en donde manipula de una manera a veces suave, pero a veces muy abierta, y va saboteando poco a poco todo lo que se hace. Es complejo, porque lo que lo vuelve pasivo es justamente que la persona tiene una dificultad clara en reconocer que sí está enojada. Y eso tiene que ver con muchas veces parte de su historia. Regresando un poco con esto de la situación pasiva-agresiva, ¿qué genera en una persona lo pasivo-agresivo? Normalmente viene desde una situación de infancia. Recuerden esta diferenciación que les estoy diciendo de hay personalidad pasivo-agresiva y hay personas con rasgos pasivo-agresivo.
¿Qué es lo que tenemos que entender? Que normalmente son personas a las que les cuesta reconocer que sí se enojan. Y entonces en ese proceso, lo que aprendieron desde la infancia es que no está bien enojarse. Y entonces tuvieron que tragarse el enojo. Muchas veces tuvieron o un papá o una mamá con estas características. Y esos sentimientos que se reprimen de alguna manera se filtraron de formas poco saludables. Y el medio de expresión del enojo es tener control sobre lo que está sucediendo. Y en ese contexto, pues lo llevan a diferentes esquemas de sus vidas. Hay personas que lo pueden manejar de forma menos enfermiza, pero hay personas que lo pueden manejar de formas muy complejas. Esto se va a ir desarrollando a lo largo de la vida desde lugares muy complejos. Normalmente quienes peor la pasan son la pareja y los hijos. ¿Cómo se van a ir manifestando? Bueno, pues en los diferentes días les voy a ir dando características para que detectes. La ventaja que puede tener la persona que es pasivo-agresiva es que una vez que va teniendo información sí se puede identificar. A diferencia de otros problemas de personalidad, la persona ni cuenta se da. Pero en este caso no. Así es que si te llegas a identificar, puedes buscar ayuda. Fíjense que dentro de las frases que de pronto podemos decir como papás sin darnos cuenta, y que pueden dañar a nuestros hijos, hay una en particular que incluso a lo mejor ahorita que la mencione los va a desconcertar. ¿Qué haría yo sin ti, mi amor? ¿No? Que parece de entrada muy inocente y muy inofensiva, porque en realidad estamos expresando qué tan importante eres como mi hijo, mi hija, para mí, y qué tanto sentido le das a mi vida que bueno, ¿qué haría yo sin ti? Pero en realidad, cuando le estamos diciendo eso a un niño, a un hijo, lo estamos obligando a convertirse en una figura adulta con un gran peso, en donde parecería que yo acabo no siendo nada sin él o sin ella. Y un niño en realidad nos está viendo a nosotros como alguien superpoderoso, un adulto capaz de hacerse cargo de sí mismo, y resulta que de pronto le estamos diciendo que no valemos nada si él o ella no están con nosotros. Entonces tiene una gran carga esa frase. Y es bien importante tener cuidado cuando expresamos estas cosas, porque la fuerza que la frase tiene de pronto puede tener un gran peso. Hace mucha diferencia decirle: mi amor, te quiero muchísimo y eres muy importante para mí, a decirle que yo no soy nada si no estás tú en mi vida. Porque un niño no tiene la capacidad de comprensión de lo que eso significa. Y de pronto puede vivirse con un gran peso. Así es que a veces tenemos que tener cuidado en lo que de verdad significa lo que estamos diciendo. Hay que pensar muy bien. Porque tiene buenas intenciones, pero puede pesar. Con mucha frecuencia hablamos aquí en el programa sobre el perdón. Y siempre hay mucha complicación alrededor del perdón, porque de inmediato me empiezan a escribir y me dicen: es que hay cosas que no merecen el perdón.
Hay errores, hay delitos incluso que no merecen el perdón. Incluso hay personas que siempre entran en esta disyuntiva de yo perdono pero no olvido, ¿no? Y he repetido millones de veces aquí en el programa, pues no, claro que no vas a olvidar, porque tu memoria sigue funcionando. Desafortunadamente, no se perdona. El tema es que vuelves a recordar, y lo vas a recordar, pero lo vas a recordar sin dolor. Y ahí es cuando te das cuenta que ya superaste algo. Pero no se te olvida, por supuesto que no se te olvida. Es parte de tus experiencias de vida. El tema aquí es, ¿qué involucra el perdón? Y es un proceso emocionalmente muy complejo, porque implica cambiar la forma en la que piensas en el evento y implica cambiar comportamientos hacia quien ha causado el daño, sobre todo cuando se trata de aquellas situaciones en donde decidiste quedarte con la persona que te causó el daño. Y esto te libera a ti, y si perdonaste, libera a quien te ofendió. Insisto, cuando te quedas con la persona que te lastimó. Así es que cuando se trata de esos casos, vamos a seguir platicando acerca de cómo te das cuenta si de verdad vas logrando el perdón, porque es un proceso y por lo tanto es un camino. ¿Ok? Y lo vamos a estar platicando en los siguientes días. Bien, pues espero que tengan una extraordinaria tarde y nos escuchamos mañana aquí nuevamente en un programa más de Chayo Contigo. Soy Chayo Busquets, que tengan muy buen provecho. Hasta mañana. Audiocentro.